Antisemitismo al descubierto, con Liat Alman, de la Liga Antidifamación. Recibimos de nuevo a Liat Alman. Bienvenida, Liat. Gracias Raquel por tenerme. Estos encuentros se han vuelto muy necesarios y muy bien, bienvenidos. Gracias. Para nosotros es un placer, una necesidad convocarte cada 15 días para seguir recorriendo esos mitos del antijudaísmo, del antisemitismo, que repasamos gracias a esa serie que crea la Liga Antidifamación. Antisemitismo al descubierto. Liat Alman es la directora para América Latina de la Liga Antidifamación y hoy nos enfrentamos, Liat, a otro de los mitos que corroen las sociedades con los que los judíos somos más atacados, que es el mito de la codicia, ¿no? Somos codiciosos, buscamos el dinero por encima de todas las cosas sin que nos importe casi nada más, ¿no? Correcto. Y este mito, como bien dices, este estereotipo, es un fenómeno también como los otros que hemos hablado del pasado. O sea, este estereotipo de avaricia, de codicia, sigue siendo uno de los más extendidos y peligrosos en la actualidad. Muchas veces se mezcla con el mito del poder, que ya lo habíamos hablado, y por eso es que es tan dañino, no solo por la codicia y la avaricia, sino también porque se mezcla con otros mitos. Rápidamente te doy algunos ejemplos contemporáneos que lo estamos viendo hasta hoy, que los judíos controlan Wall Street, que los judíos de alguna manera con el COVID-19, ellos de alguna manera financieramente estaban detrás de eso para redimir y beneficiarse económicamente. Las familias Rothschild siempre las utilizan como chivo expiatorio, que hablamos también de eso, de cómo el chivo expiatorio es una manifestación recurrente, o también a George Soros, los de la ultraizquierda, perdón, ultraderecha lo atacan a él como el titeretero detrás de muchos problemas financieros a nivel mundial, al igual que los de ultraizquierda agarran a personajes que son judíos, como Sheldon Adelson, la familia Adelson, que también por controlar, digamos, Estados Unidos o la situación mundial. Entonces, hay Mm. manifestaciones puntuales. ¿Te parece, Liat, que vayamos al principio? Porque este es otro de los prejuicios, otro de los mitos antisemitas que nace en el medievo, ¿no? Correcto. Entonces, para conocer este mito, lo que tenemos que entender es que los judíos eran excluidos de la mayoría de las profesiones y se les prohibía tener tierras, poseer su casa, tener ese bien. Entonces, su única fuente de poder subsistir era trabajar como prestamistas. Y ese rol de prestamista, los gobernantes se lo daban a los judíos porque los cristianos no podían hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente, cuando se habla de los judíos, se le asocia con los judíos y el dinero, justamente porque no tenían otras profesiones que podían ejercer. Y esta situación fue instrumentalizada por líderes políticos, por líderes religiosos, para culpar otra vez como chivo expiatorio a los judíos de los problemas financieros y económicos de una población. Y también este mito, digamos, en la cultura de la época, también fue popularizado por el famoso mercader de Venecia en la obra de Shakespeare, donde Shylock era este personaje avaro, codicioso, que empezó a penetrar la cultura y la idiosincrasia de la época. Ujú. Y al mismo tiempo, no hace tanto, ya hablando del siglo XXI, donde, por ejemplo, hubo un caso en Francia donde secuestraron a un muchacho francés, un joven francés en el 2006, donde los que lo secuestraron pensaban que al ser judío, él tiene mucho dinero y por lo tanto nos van a dar una recompensa multimillonaria o de mucho dinero Sí. por este Halimi, individuo. ¿no? Este chico, Correcto. Ilan sí, Halimi, que en paz descanse, exacto, es de Legrajá. bendita memoria. Bendita sea su memoria. Eh,
como te dije también, hoy en día siguen las conspiraciones de los judíos atados con el dinero y lo que sí existe es que, y lo que hablamos también en el pasado, sí existen judíos que están en finanzas justamente por eso, porque era una profesión móvil. Cuando tenían que salir de un lugar por antisemitismo, por razones de guerra o económicas, era algo fácil de poder transportar con ellos y sí hay muchos judíos que están en finanzas o en temas económicos. Y lo importante es saber, uno, la diversidad. No todos los judíos están en finanzas como se generaliza. Lo segundo es que si bien hay gente que está en posiciones en posición en bancos o en finanzas o en corredores, etcétera, no por ser judíos es que no está asociado por el hecho de ser judío. No hay nada en el judaísmo, no hay un valor de que el dinero es un valor importante y hay que llegar. Entonces, para conocer ese mito hay que un poco enfrentarlo cuando se generaliza de esa manera, porque bien sabemos que la diversidad, tanto cultural como económica, como de país de origen de los judíos, es muy diversa, ¿no? Es una población muy diversa. Además, Liat, en ese prejuicio, en esa manifestación del antisemitismo, casi nunca se acude a que, bueno, que los judíos pueden estar, esos judíos más poderosos en lo económico, pueden haber llegado allí por méritos propios de estudios, de conocimientos, de esfuerzo, más allá de que hubieran sido judíos o no, Correcto, ¿no? Eso nunca correcto. se valora. Sí, exacto. La atribución, identificar a una persona de riqueza y atribuirlo porque es judío, tiene esa riqueza, es un pensamiento y un estereotipo. Incluso a veces, Raquel, cuando se trata de un halago que se le quiere hacer, ustedes los judíos tienen tanto dinero, mira que pueden hacer esto y esto y lo otro. Y de verdad la gente no lo hace por malicia, lo hace porque viene de un lugar de admiración o de ver que una sociedad o una comunidad se puede unir bajo un esfuerzo, pero también de ahí a lanzarse a teorías conspiratorias a veces es un poco dañino. Entonces hay que, digamos, tener esa conversación con una persona, incluso una persona que lo está diciendo desde un punto positivo, para poder tener esa conversación, que no es porque son judíos, sino, bueno, son una persona muy exitosa. El pasado medieval también los llevó a trabajar en las finanzas, etcétera. Em, Mira, otra manera de cómo enfrentar este mito, que siempre es importante, lo que acabamos de decir, dar ese contexto histórico de cómo comenzó y por qué hay tantas personas de la comunidad judía que están involucradas en temas económicos. Señalar que esa diversidad, a pesar de eso hay una gran diversidad económica y hoy en día, gracias a Dios, la mayoría de los lugares donde los judíos viven han entrado en otros espacios como el espacio de las artes, el espacio del derecho, el espacio gubernamental, los espacios de entretenimiento. O sea, hay muchas y también trabajadores comunes, normales y corrientes, profesores, académicos, hay de todo, es tan diverso que es muy importante señalar esa diversidad económica. Los cumplidos, como habíamos dicho, pueden ser lindos, pero al mismo tiempo es un paso muy cerca de un prejuicio. Los prejuicios a veces, incluso los prejuicios que son prejuicios buenos, pueden Positivos ser pueden ser exactos, peligrosos, ¿no? peligrosos si se van más allá. Y desafiar esa lógica conspiratoria, ¿no? Cuando pasa que, bueno, los judíos tienen mucho dinero, que es un estereotipo, y por ende controlan, como lo hemos visto hace una semana, 2 semanas, con el alcalde de Nueva York, que empezó a hablar del dinero de AIPAC, que son unos monstruos que están financiando a gente que no vale la pena, etcétera, etcétera. Entender que no es por razones de un grupo de judíos que están tratando de manipular y controlar elecciones, etcétera. Es parte de un proceso democrático, es parte de una diversidad de opiniones y utilizar
a veces a estas instituciones judías, como el verdugo, también es una teoría de conspiración que es muy, muy dañina. Al mismo tiempo, sobre todo cuando uno ve que la gente quiere halagar, asumir que la persona no es que tiene una idea nefasta, sino que también lo quiere entender. Entonces, ¿cómo enfrentar ese mito? Es tener conversaciones directas y conversaciones positivas. También es interesante que muchas veces cuando se habla de este tema, en la lista de las personas más ricas, hay judíos, pero también hay miembros de otras comunidades, y ahí es donde Correcto, entra el antisemitismo, ahí es donde entra ese, ese esa idea malévola incrustada durante generaciones, ¿no? Porque correcto, si tú, en muchísimos países, los más ricos, por supuesto, no son judíos, ¿no? correcto, correcto. Pero una generalización de tratar de colocar a la comunidad judía en una sola, en un solo tipo de posiciones y no entender que hay una diversidad, es absolutamente dañino y es absoluta. Lo habíamos hablado antes, Raquel, que no existe un gen del odio, pero sí existe una memoria que se pasa de generación en generación, unas circunstancias globales, una cultura, libros, educación que hacen que la gente tenga esos prejuicios. Pero lo bueno es que esos prejuicios, al igual que se aprenden por tradición familiar o por tradición educativa, etcétera, se pueden desaprender. Y esto es lo bonito que estás haciendo con este programa, tratar de desmitificar esos mitos para que pueda entender la gente cómo conversar al respecto. Bueno, lo hacemos gracias al trabajo de la Liga Antidifamación. Recuerden, si nos pinchan, también sangramos. Seguro que sí. Y, Somos y seres no humanos somos seres que humanos contribuimos, que correcto. contribuimos a nuestras sociedades desde la riqueza, desde en la clase media y desde las Correcto, clases bajas, y de todas las actividades así en es. las que, como dice Liat Alma, nos involucramos con nuestras sociedades. Muchísimas gracias y hasta el Gracias, Raquel. próximo Antisemitismo al Descubierto. Excelente, Raquel. Gracias a ti y saludos.